Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez has confiado en alguien y te han traicionado, si alguna vez diste todo por tu familia y terminaste solo, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es el grito de todos los que fueron olvidados después de sacrificarlo todo por amor. Nunca olvidaré el sonido de esos golpes en la puerta. Eran las 5:30 de la mañana, todavía oscuro, y el frío del invierno se colaba por las rendijas del apartamento. Pensé que era un error, un vecino o tal vez un ruido cualquiera, hasta que escuché mi nombre pronunciado con una voz firme, metálica, sin alma. Miguel Ramírez, abra la puerta. Inmigración. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Por un segundo quise creer que era una broma, que no podía ser a mí, después de 20 años trabajando, pagando mis cuentas, sin hacerle daño a nadie. Pero los golpes se hicieron más fuertes, y supe que el pasado había tocado mi puerta, disfrazado de justicia. Mi cuerpo se movía solo. Tomé mi chaqueta, mi billetera, miré la foto de mi madre sobre la mesa y sentí un nudo en el estómago. No entendía cómo habían llegado hasta ahí. Nunca había tenido problemas, ni siquiera una multa. Cuando abrí la puerta, la luz de las linternas me cegó. 3 agentes del ICE entraron con sus chaquetas negras, revisando cada rincón como si esperaran encontrar algo más que a un hombre cansado. Uno de ellos me pidió mi identificación, y cuando dudé en entregarla, dijo sin mirarme: «Ya sabemos quién eres, solo necesitamos confirmarlo». En ese momento entendí que no había sido un accidente. Alguien los había guiado hasta mí, alguien que conocía mi dirección, mis horarios, incluso mi nombre completo. Mientras me esposaban frente a la ventana del pasillo, sentí la mirada de mi vecina, la señora López, que se tapaba la boca sin creerlo. Yo bajé la cabeza, no por culpa, sino por vergüenza. Vergüenza de ser tratado como un criminal cuando lo único que había hecho era trabajar y mandar dinero a casa año tras año para que mi familia tuviera una vida mejor. El camino hacia la camioneta fue eterno. La nieve crujía bajo mis zapatos. El aire helado me cortaba la cara y mis manos temblaban, más por rabia que por miedo. ¿De dónde sacaron mi dirección?, pregunté una vez dentro del vehículo. El agente que iba frente a mí revisó unos papeles y respondió con indiferencia: «Una denuncia anónima, señor Ramírez, alguien muy cercano a usted». Esa frase me atravesó el pecho como una bala. No quise insistir. Miré por la ventana empañada mientras la ciudad se alejaba y los edificios se volvían sombras. Recordé el mensaje de texto que había recibido días antes, uno que me pareció extraño. «Ojalá algún día pagues por todo lo que hiciste». No supe quién lo mandó. No tenía número guardado. Pensé que era spam. Ahora todo cobraba sentido. El corazón me golpeaba con fuerza. Empecé a repasar cada rostro, cada voz, cada conversación reciente buscando una pista, una razón, pero nada encajaba. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por dinero? ¿Por envidia? ¿O simplemente por odio? En el centro de detención el aire olía a desinfectante y tristeza. Me hicieron quitar los cordones, el cinturón, incluso el reloj que me había regalado mi madre antes de venir a Estados Unidos. Me dieron una manta áspera y un número. Ya no era Miguel Ramírez, el hombre que trabajaba 12 horas al día para sostener a los suyos. Era solo un registro más en una lista interminable de vidas suspendidas. Mientras me llevaban a una celda compartida, una voz en mi cabeza repetía una y otra vez: «¿Quién fue?». Esa noche no dormí. Las luces nunca se apagaban del todo. Había hombres orando, otros llorando, y algunos que solo miraban al vacío. Yo miraba mis manos marcadas por el trabajo, por los años en la construcción, y me preguntaba si todo había valido la pena, si esas 2 décadas de sacrificio habían tenido algún sentido. Porque en ese momento, encerrado y humillado, sentí que todo lo que había hecho, cada dólar enviado, cada llamada a casa, había sido por nada. Y fue entonces, en medio del silencio, que una idea empezó a tomar forma en mi mente. No era miedo, era una sospecha, una que dolía más que las esposas, más que el frío. Una voz interior me susurraba que la traición no venía de un extraño, que el enemigo estaba en mi propia sangre. Cuando llegué a Estados Unidos tenía 24 años y una maleta con 3 mudas de ropa. Recuerdo el olor a gasolina de la terminal de autobuses en Nueva York, el ruido constante, la mezcla de idiomas que me hacía sentir pequeño, invisible. No conocía a nadie, solo traía en el bolsillo un papel con una dirección escrita a mano por un primo lejano que trabajaba en Queens. Él me dio un colchón inflado y un consejo: «Aquí nadie te va a regalar nada, Miguel, pero si trabajas duro, todo llega». Esa misma semana conseguí empleo en una obra de construcción, 12 horas al día levantando paredes, cargando bloques, comiendo de pie. Los primeros meses dormía poco y hablaba menos. Tenía miedo de que alguien notara mi acento, de decir algo equivocado. Cada vez que veía una patrulla pasar, mi corazón se detenía. Pero me repetía que todo valía la pena, que algún día mi madre podría dejar de limpiar casas en el pueblo y mis hermanos irían a la universidad. Esa idea era mi motor, mi razón para seguir respirando.
En el invierno del 2006 envié mi primera remesa, $200. Recuerdo que fui a la agencia con las manos sudadas y una sonrisa tonta en el rostro. Me imaginaba la cara de mi madre cuando recibiera el dinero. Lloré en silencio mientras firmaba el comprobante. A partir de ese día, juré que no pasaría un solo mes sin mandar algo. Y cumplí. Lloviera, nevara o me quedara sin comer, cada 15 días había un giro con mi nombre. Los años pasaron rápido. Aprendí inglés básico, conseguí papeles falsos con otro nombre, cambié de ciudad 3 veces buscando trabajos más estables, pero nunca dejé de enviar dinero. En 20 años, calculo que mandé más de $150,000. No tenía ahorros, ni coche nuevo, ni ropa cara. Todo lo que ganaba terminaba allá, en ese pequeño pueblo donde me prometí regresar algún día. A veces imaginaba a mi madre sentada en la terraza, orgullosa, diciendo a los vecinos: mi hijo está en los Estados Unidos, él nos ayuda con todo. Durante las fiestas me llamaban por video. Veía a mis sobrinos con ropa nueva, la casa pintada, incluso una motocicleta que mi hermano presumía frente a la cámara. Yo reía y decía que estaba feliz, pero por dentro sentía un hueco. Nunca escuché un «¿Y tú, Miguel? ¿Cómo estás?». Siempre era «¿Cuánto podrás mandar este mes?». Me convencía de que no importaba, que era normal, que así era la vida del que se va. El que se queda paga con soledad. Recuerdo un día en especial, el 15 de septiembre del 2015. Estaba trabajando en un edificio en construcción en Nueva Jersey, en el piso 22, cuando me llamó mi madre llorando. Decía que necesitaban $1,500 para una operación de emergencia de mi tío. No lo dudé ni un segundo. Dejé de pagar mi renta ese mes y dormí en el sótano del trabajo. Cuando le conté a mi jefe, un hombre dominicano llamado Rafael me miró con compasión y dijo: «Tú eres bueno, Miguel, pero algún día vas a despertar y verás que allá no todos te quieren como tú crees». Sus palabras se me quedaron grabadas, aunque en ese momento no las entendí. Pensé que el amor de una madre era eterno, que los hermanos nunca traicionaban. Pasaron los años y seguí mandando dinero, siempre con la ilusión de volver, pero esa ilusión se fue desvaneciendo con el tiempo. Cada vez que planeaba regresar, algo pasaba. Una deuda, una reparación, una boda, un bautizo. Siempre había una razón para que siguiera trabajando, para que no dejara de mandar. A veces, cuando llegaba a casa después del turno, me sentaba frente al espejo y apenas me reconocía. Las ojeras profundas, las manos agrietadas, el cabello con canas. 20 años en este país y nada a mi nombre. Pero todavía tenía fe. Fe en que todo lo que hacía tendría sentido. Fe en que mi familia me esperaba con los brazos abiertos. Si alguien me hubiera dicho entonces que esas mismas personas serían quienes entregarían mi nombre al ICE, habría pensado que estaba loco, porque en mi mente ellos eran todo lo que tenía. No imaginaba que el sacrificio más grande de mi vida también sería el error más caro. Cada envío de dinero era, para mí, una pequeña victoria. Me sentaba en la esquina de la agencia Western Union después del trabajo, con los dedos aún cubiertos de polvo de cemento, y llenaba el formulario con una mezcla de cansancio y orgullo. En el recibo siempre escribía el mismo mensaje: «Con amor, Miguel». Nunca olvidé esa frase. Era mi manera de decir que seguía presente, que aunque estuviera a miles de kilómetros, mi corazón seguía allá, en esa casa donde crecí con mis hermanos y con los sueños que ahora se alimentaban de mis remesas. Los primeros años, cada llamada con mi madre era una celebración. Me contaba que con el dinero habían comprado una nevera, que arreglaron el techo, que mis sobrinos ahora comían mejor. Yo escuchaba con una sonrisa y los ojos húmedos. Era como si cada dólar enviado se transformara en ladrillos, en comida, en esperanza. A veces, los domingos, después de misa, la gente del pueblo me llamaba por video solo para decir gracias. Me decían el americano bueno, el que no se olvidó de los suyos. Y yo lo creí. Recuerdo cuando mi madre me mostró por cámara la casa pintada de blanco, con ventanas nuevas y una antena en el techo. Dijo que era gracias a mí, que mi sacrificio valía la pena. En ese momento sentí que todo tenía sentido. Trabajar 12 horas diarias, aguantar el frío, las noches de soledad y miedo a ser deportado, todo parecía poco comparado con ver a los míos sonreír. A veces, cuando cobraba, me sentaba en el pequeño cuarto que alquilaba en Nueva Jersey y abría una libreta donde anotaba cada envío. Lo hacía con una precisión obsesiva. Tenía columnas con fechas, montos y propósitos, ropa para mamá, escuela de José, reparación del techo, comida de diciembre. Esa libreta era mi tesoro, el registro silencioso de 2 décadas de entrega. En una ocasión, le conté a mi compañero de trabajo, un hondureño llamado Elías, que ya casi terminaba de pagar la casa del pueblo. Él me miró y me dijo: «Qué suerte la tuya, hermano. Yo mando dinero y allá se lo gastan en fiestas». Reímos. No imaginaba que un día esas palabras serían proféticas. Pasaron los años y la vida aquí se volvió una rutina. Trabajar, enviar, dormir.
No tenía tiempo para mí, ni para salir, ni siquiera para pensar en el futuro. Pero cada vez que veía la notificación de que el dinero había llegado, sentía una pequeña chispa de alegría. Imaginaba a mi madre comprando comida, a mis sobrinos con cuadernos nuevos, a mis hermanos brindando con orgullo. Me convencía de que el amor se podía medir en sacrificio, que la distancia se compensaba con dinero. Las remesas eran mi manera de seguir siendo parte de su vida. Cada envío era una prueba de amor, una forma de mantener ese vínculo vivo. Pero con el tiempo, las llamadas comenzaron a cambiar. Ya no eran gracias, hijo, sino ¿cuándo podrás mandar más? Las voces sonaban distintas, más frías, más urgentes. Y cuando alguna vez dije que no podía enviar tanto, que tenía que ahorrar para mis papeles, el silencio al otro lado me dolió más que cualquier reproche. Una tarde, después de un largo día en la obra, llamé a mi madre para contarle que quizá podría visitarla pronto. Pensé que se alegraría, pero en lugar de emoción, noté preocupación. Me dijo que no era buen momento, que esperara, que había cosas que resolver antes de mi regreso. No pregunté. Confiaba en ella. Siempre confié. Ese día colgué el teléfono con una sensación rara, como si algo invisible se hubiese roto entre nosotros. Pero lo ignoré. Seguí mandando dinero, más que nunca, como si intentar comprar su amor pudiera reparar lo que no entendía. Y así pasaron los años, con la esperanza convirtiéndose lentamente en costumbre. Ya no enviaba dinero para ayudar, sino para no perderlos. No quería que me olvidaran. No sabía que en realidad, con cada remesa, estaba cavando el hueco de mi propia traición. Porque mientras yo seguía trabajando bajo el sol, allá alguien empezaba a ver mi sacrificio, no como amor, sino como debilidad. Fue alrededor del año 2018 cuando empecé a notar que algo en mis llamadas con la familia había cambiado. Ya no me preguntaban si estaba bien, ni si comía, ni si descansaba. Las conversaciones se habían vuelto listas de pedidos: un nuevo televisor, una motocicleta, la matrícula de la universidad de mi sobrino. Todo era urgente, todo era necesario. Y cada vez que yo decía que necesitaba guardar algo para mí, mi madre guardaba silencio. Ese silencio era peor que cualquier palabra. Sentía que me castigaba con él. Un día, mi hermano menor, Javier, me escribió un mensaje corto. Mamá dice que si la amas de verdad, no la harías sufrir con tus excusas. Me quedé mirando la pantalla por minutos. ¿Excusas? Pensé. Había pasado 2 décadas sin faltar a un solo envío. Dormía 4 horas por noche, comía lo justo y trabajaba hasta los domingos. ¿Excusas? Pero no quise discutir. Le respondí que el dinero saldría la próxima semana. Y así, una vez más, vendí mis pocas horas de descanso para mantener la paz. En esa época trabajaba en una compañía de limpieza industrial. Turnos de 10 horas, 6 días a la semana. Mis manos estaban agrietadas y el olor del cloro se me quedaba impregnado en la piel. Pero cuando llamaba a casa, fingía alegría. No quería que escucharan mi cansancio. Les decía que todo estaba bien, que pronto iría a visitarlos. Mi madre siempre respondía con un tono tenso. No te preocupes por venir, hijo, aquí estamos bien. Mejor sigue trabajando. Y esa frase, que antes sonaba como consejo, empezó a sonar como advertencia. Una tarde, durante una videollamada, vi algo que me hizo dudar por primera vez. Mi hermano estaba mostrando la casa, presumía los muebles nuevos y la pintura fresca, pero cuando giró la cámara noté un retrato grande en la pared, una foto familiar donde faltaba yo. Todos sonreían, incluso mi madre, pero el espacio que debería ocupar mi rostro estaba vacío. Sentí una punzada en el pecho. No dije nada, solo apreté los dientes y sonreí. Cuando colgamos, me quedé mirando la pantalla apagada, sintiendo que poco a poco me estaban borrando de mi propia historia. Los meses siguientes fueron un desfile de señales que no quise ver. Mi madre empezó a evitar hablar conmigo por videollamada. Siempre decía que el internet no funcionaba. Mi hermano mayor, Luis, me enviaba mensajes diciendo que las cosas estaban difíciles y que necesitaban más ayuda. Y cada vez que intentaba preguntar en qué se usaba el dinero, las respuestas eran vagas. En la casa, en los niños, tú no entiendes desde allá. Recuerdo que una noche, agotado, llamé a mi madre solo para escuchar su voz. Le dije: Mamá, ¿te acuerdas cuando me decías que lo importante no era el dinero, sino la unión? Hubo un largo silencio. Luego escuché su respiración temblorosa y su voz apagada. Las cosas cambian, hijo. Ahora lo importante es sobrevivir. Esa frase me persiguió durante semanas. Empecé a notar que cada llamada terminaba con una sensación amarga. No había risas, ni recuerdos, ni cariño, solo demandas. Y cuando intentaba hablar de mi vida aquí, de mis miedos, del cansancio, cambiaban el tema, como si mis sentimientos no importaran, como si ya no fuera parte de ellos, sino solo una cuenta bancaria a la que acudían cuando necesitaban algo. A veces, por las noches, me quedaba mirando la foto de todos juntos que tenía en mi mesa. Era vieja, de cuando todavía éramos una familia unida.
Yo tenía 20 años y un sueño en los ojos. Mi madre me abrazaba fuerte y mis hermanos reían. Esa imagen era lo que me había sostenido todos esos años, pero ahora empezaba a parecer una mentira. Fue también en ese tiempo que escuché rumores. Un amigo del pueblo que había viajado recientemente me contó que en las reuniones familiares ya casi no hablaban de mí, que decían que Miguel se olvidó de dónde vino. Me reí para no llorar. ¿Cómo podían decir eso si todo lo que tenía lo había entregado por ellos? Pero lo más doloroso fue cuando me dijo, tu hermano anda diciendo que tú no vas a volver nunca, que el dinero que mandas es de todos. Esa noche no dormí. Sentí una mezcla de enojo, tristeza y confusión. No entendía cómo algo tan puro como el amor familiar podía pudrirse así. Intenté justificarlo. Pensé que era el estrés, que estaban pasando por un mal momento, que quizá yo había cambiado. Pero en el fondo, una voz interior me decía que algo se estaba rompiendo, que la distancia había hecho su trabajo. Lo que antes era amor, ahora se estaba convirtiendo en interés, y sin saberlo, ese fue el comienzo del fin. El inicio de una traición tan grande que ni siquiera mi corazón, acostumbrado al dolor, estaba preparado para soportar lo que vendría después. Fue a mediados del 2020 cuando mi madre me llamó con una voz que no olvidaré jamás. Era de esas llamadas que uno presiente que van a cambiarlo todo. Yo estaba saliendo del trabajo, con el teléfono entre el hombro y la oreja, mientras intentaba abrigarme del frío. Hijo, me dijo, necesito pedirte algo grande, algo que solo tú puedes hacer por nosotros. Su tono era dulce, casi tembloroso, pero había una tensión oculta detrás de esas palabras. Me detuve en la acera, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. Me explicó que el gobierno local en nuestro pueblo estaba ofreciendo una oportunidad única para comprar una casa en una zona nueva, un barrio con mejor seguridad y servicios. Podríamos dejar atrás la casa vieja, dijo con emoción. Y tú tendrías algo propio allá, una herencia, Miguel, un lugar para volver cuando regreses. Durante años había soñado con eso, tener mi casa, mi pedazo de tierra, mi prueba de que todo lo que había trabajado valía la pena. Así que al principio no dudé. Pero luego vino la parte extraña. Me dijo que para evitar problemas con impuestos y registros, debía poner la propiedad a nombre de mi hermano Javier. Él está allá, es más fácil, y tú sabes que es de confianza. Es tu sangre. Recuerdo que mi silencio fue largo. Algo dentro de mí no estaba del todo convencido, pero su voz temblorosa me rompió. Hijo, yo ya estoy vieja, quiero que tengas algo tuyo, aunque sea a la distancia. No me hagas pasar vergüenza con la gente, confía en tu madre. Pasé toda la noche pensando. Hice cálculos, hablé con el banco, revisé mis ahorros. Eran 20 años de sacrificios condensados en una sola decisión. Y al amanecer, me convencí de que no podía decirle que no. Mandé el dinero en 3 transferencias, más de $30,000 en total. Cuando le confirmé que ya había hecho el último envío, mi madre lloró. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que Dios nunca me abandonaría por tener un corazón tan noble. Yo colgué con una sonrisa y una lágrima rodando por mi mejilla. Durante los meses siguientes, las llamadas volvieron a ser alegres. Mi madre me mandaba fotos de la casa en construcción, los cimientos, las paredes, los pisos recién colocados. Cada foto era un bálsamo para mi cansancio. Me imaginaba allí, tomando café en el patio, escuchando los gallos al amanecer, viendo a mis sobrinos correr. En cada ladrillo veía mis manos, mis horas, mis sueños. Y en cada palabra de mi madre sentía el consuelo de haber hecho lo correcto. Pero algo comenzó a cambiar de nuevo. Las fotos dejaron de llegar. Cuando preguntaba por el avance de la obra, siempre había excusas. Que el albañil se enfermó, que faltaban permisos, que había problemas con los materiales. Y cuando pedí los papeles de la casa, mi hermano dijo que estaban en trámite. Su voz sonaba seca, casi impaciente. No entendí por qué, pero el orgullo me impidió insistir. Pensé que tal vez estaba cansado, que ya se resolvería. Pasaron 6 meses y el silencio se hizo más largo. Un día mi madre no respondió a mis llamadas. Luego mi hermano me escribió. Mamá está molesta. Dice que dudas de nosotros. Sentí una punzada en el pecho. ¿Molesta? ¿Por qué estaría molesta si todo lo que había hecho era confiar ciegamente? Intenté hablar con ella, pero solo obtuve mensajes breves y fríos. Estoy bien, hijo. No te preocupes. Todo se arreglará. Esa noche, sentado frente a la ventana de mi pequeño apartamento, miré el recibo del envío y me di cuenta de que ya no tenía casi nada en mi cuenta. Todo lo había invertido en esa casa que ahora parecía un fantasma. Me sentí vacío, usado, confundido. Por primera vez en 20 años, la idea de volver ya no me llenaba de esperanza, sino de miedo. Lo que no sabía era que esa decisión, ese gesto de confianza, había sellado mi destino. Porque esa casa, que yo imaginaba como símbolo de amor y unión familiar, se convertiría en el escenario de la mentira más cruel de mi vida. Una mentira construida con los mismos ladrillos que yo había pagado
y con el mismo cariño que ellos supieron usar en mi contra. Fue una tarde de julio cuando la verdad empezó a filtrarse, suave al principio, como una grieta que uno intenta ignorar. Yo estaba trabajando en un almacén en Newark, apilando cajas, cuando recibí un mensaje de una vecina del pueblo, doña Teresa, una mujer que me había visto crecer. Miguelito, escribió, ¿es cierto que ya no vas a volver? Dicen que esa casa es de tu hermano, que tú solo ayudaste un poco. Al principio pensé que era un malentendido. Sonreí con incredulidad y le respondí con calma, no, doña Teresa, esa casa la compré yo, es para mi madre. Su siguiente mensaje me dejó helado. Pues ellos dicen otra cosa, hijo. Aquí todos creen que la casa es de Javier. Hasta le pusieron su nombre en la placa del frente. Le pedí que me mandara una foto. Cuando la recibí, las manos me temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Ahí estaba, mi casa, la que había soñado por 20 años, pintada de un color que nunca elegí, y con un letrero metálico en la entrada que decía Familia Ramírez, Javier y los suyos. Ni una palabra sobre mí, ni una mención, ni una pista de mi existencia. Sentí un vacío tan profundo que tuve que sentarme en el suelo del almacén, entre cajas y polvo, para no caer. Esa noche llamé a mi madre. La voz me salía entrecortada. Mamá, ¿por qué pusieron el nombre de Javier en la casa? Hubo un silencio largo, incómodo, hasta que dijo, con tono cansado, Ay, hijo, no empieces. Tú sabes que él vive allá, que era más fácil. Además, todos saben que tú ayudaste, no hace falta ponerlo. Pero su voz no sonaba tranquila, ni maternal. Sonaba a excusa. Y detrás de esas palabras, algo se rompió en mí. Intenté hablar con Javier, pero me bloqueó de todos lados. Solo recibí un mensaje corto, casi una burla. Deja de meterte en lo que no entiendes. Lo que está allá, se queda allá. Esa frase me revolvió el estómago. Llamé a Luis, mi hermano mayor, buscando respuestas, y lo único que me dijo fue, Mamá está muy cansada, no la alteres con tus cosas. Me quedé mudo. ¿Cansada? ¿De qué? ¿De recibir dinero? ¿De que su hijo tratara de entender por qué lo estaban borrando de su propia historia? Durante semanas intenté convencerme de que no era lo que parecía, que mi familia no podía ser capaz de algo así, pero cuanto más preguntaba, más puertas se cerraban. La última llamada que tuve con mi madre fue la más fría de todas. Le hablé con el corazón en la mano, le dije que no era por el dinero, que solo quería entender. Ella suspiró y dijo, Miguel, tú allá tienes tu vida. Aquí las cosas son diferentes. No remuevas el pasado. Y antes de que pudiera responder, colgó. Después de eso, vino el silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pasaron los meses y comprendí que algo más grande estaba sucediendo, algo que no me querían contar. Doña Teresa me volvió a escribir un día. Hijo, no sé si deba decirte esto, pero escuché que pusieron la casa a nombre de Javier legalmente. Incluso dicen que tú ya no mandas dinero porque te olvidaste de ellos. Esa noche no pude dormir. Me dolía el pecho, literalmente, como si cada respiración pesara más. Empecé a dudar de todo, de mis recuerdos, de mis decisiones, de mi propia bondad. ¿Había sido tan ingenuo? ¿Había confundido amor con obligación? Cada envío, cada llamada, cada lágrima. ¿Había sido solo parte de una mentira que ellos alimentaban mientras sonreían en mis videollamadas? Un domingo, sentado en la iglesia a la que iba desde hacía años, el padre habló sobre el perdón. Dijo que hay heridas que no se ven, pero que sangran igual. Y en ese momento sentí que hablaba de mí. Cerré los ojos y vi la casa, el letrero, los rostros de mis hermanos riendo frente a una propiedad que construí con mis manos sin siquiera poner un pie en ella. Esa fue la primera vez que sentí odio, no contra ellos, sino contra mí mismo, por haber sido tan ciego, tan confiado, tan desesperado por amor. Me juré que no volvería a enviar ni un centavo más, que si mi familia había decidido borrarme, yo aprendería a vivir con ese vacío. Pero lo que no sabía era que esa decisión, la de alejarme, sería la chispa que encendería su venganza, porque cuando uno deja de ser útil, algunos prefieren verte destruido antes que verte libre. Después de descubrir la verdad sobre la casa, algo dentro de mí se apagó. Ya no era el mismo hombre que sonreía frente al espejo pensando en el regreso. Me volví silencioso, casi invisible. Iba al trabajo, cumplía mis turnos, regresaba a casa y apenas comía. Mis compañeros notaban mi cambio, pero nadie se atrevía a preguntar. Solo Elías, aquel hondureño que siempre tenía una palabra sabia, se acercó una noche y me dijo, cuando la gente que más amas te clava el cuchillo, no es la herida lo que mata, Miguel, es el silencio. Tenía razón. Lo que dolía no era el dinero ni los años, sino la certeza de que mis propios hermanos y mi madre habían decidido borrarme sin siquiera darme una explicación. Intenté reconstruir mi vida poco a poco. Empecé a ahorrar, no para enviar, sino para mí. Por primera vez en 20 años pensé en mí mismo.
Me inscribí en clases nocturnas de inglés, soñando con obtener un mejor trabajo. Comencé a salir a caminar los domingos, sin rumbo, respirando el aire frío de Nueva Jersey como si fuera mi única compañía sincera. Pero justo cuando empecé a sentir que podía seguir adelante, llegó el golpe que me derrumbó por completo. Una mañana recibí una carta del banco. Decía que existía una deuda a mi nombre, contraída desde mi país. Préstamos que supuestamente yo había firmado, con documentos enviados desde allá. Al principio pensé que era un error, pero cuando revisé los papeles vi mi firma falsificada. Mi hermano Javier había utilizado mis datos, mi número de identificación y hasta una copia escaneada de mi antiguo pasaporte, que yo mismo le había enviado años atrás para tramitar los papeles de la casa. Mi propio hermano había usado mi nombre para endeudarse y ahora las notificaciones llegaban a mi dirección en Estados Unidos. Fui al consulado. Me miraron con compasión, pero me dijeron que esos casos eran difíciles de resolver, sobre todo desde el extranjero. Tal vez fue un malentendido, sugirió el funcionario, pero yo sabía que no. Era demasiado claro. Me sentía atrapado, impotente. Cada llamada a casa era ignorada, cada mensaje sin respuesta. Pasaron los días y la rabia creció hasta volverse algo físico. No podía dormir. Empecé a tener pesadillas donde veía a mi madre entregando mis documentos, justificando la mentira con la misma voz que antes me había dicho «te amo». Un día, desesperado, llamé desde un número desconocido, contestó mi hermano Luis. Le hablé con calma, intentando no gritar. Solo quiero entender por qué me hicieron esto. No busco pelear, solo necesito saber. Él suspiró y me respondió con un tono que jamás olvidaré. Miguel, tú decidiste irte. Aquí cada quien hace su vida. No vengas a reclamar por lo que ya no te pertenece. Esa frase fue la estocada final. Sentí que todo el sacrificio de mi vida se desmoronaba en una sola oración. Después de eso, dejé de llamarlos. No quería saber nada. Cambié de número, bloqueé a todos y me concentré en sobrevivir. Pero el universo tiene una forma cruel de recordarte que no puedes escapar del dolor. Semanas después, recibí una carta del IRS notificando que alguien había usado mi nombre y mi número de seguro social para reportar ingresos falsos. Me citaron para aclarar la situación. Tuve que presentar documentos, comprobantes, testigos. Pasé días entre oficinas, sudando de ansiedad, con miedo de que cualquier error me pusiera bajo la lupa de inmigración. Durante ese proceso, empecé a sospechar que alguien había filtrado mis datos personales, las llamadas del consulado, las de los bancos, incluso los correos. Todo apuntaba a que alguien desde mi propio país estaba manipulando mi información. Y ahí, en ese punto, empecé a entender que esto no era solo una traición familiar. Era un plan, uno que llevaba tiempo gestándose. El día que lo confirmé fue un domingo por la noche. Recibí un correo anónimo desde una cuenta nueva. Solo tenía una línea. Nunca debiste cerrarles la puerta. Draw. Adjunto venía una copia de mi pasaporte, de mis documentos falsos y la dirección completa de mi apartamento en Newark. Nadie más tenía esa información, excepto mi familia. No dormí, no comí. Me quedé mirando la pantalla hasta que amaneció, con un temblor en las manos y una certeza helada en el corazón. Ellos habían cruzado una línea que no tenía regreso. Ya no era solo traición, era una advertencia. Y fue entonces cuando comprendí que el amor que sentí durante 2 décadas había muerto, que en su lugar solo quedaba el vacío y una guerra silenciosa. Pero esa guerra no había hecho más que comenzar. Porque la siguiente vez que tocaron a mi puerta, no fue un mensaje ni una llamada, fue el ICE. Después de aquella noche en que supe que mi propia familia había usado mis documentos, el mundo se me volvió pequeño y hostil. No confiaba en nadie. Cambié de número, de trabajo, de rutina. Cada vez que escuchaba una sirena en la calle o veía una patrulla, el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Dejé de hablar con la gente, dejé de ir a la iglesia, dejé de soñar. Pasaba mis días trabajando y mis noches, sentado frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, preguntándome en qué momento todo el amor que di se transformó en miedo. Al principio creí que el silencio me protegería, que si desaparecía del mapa, ellos se olvidarían de mí. Pero el silencio también duele. Es un tipo de soledad que se mete en los huesos, que te carcome desde adentro. Ya no tenía a quién llamar, ni a quién contarle lo que estaba pasando. En el trabajo, los compañeros notaban mi aislamiento. Uno de ellos, un mexicano viejo llamado Rogelio, me ofrecía café cada mañana y me decía: «Hijo, no se puede vivir escondido del mundo, porque el mundo siempre te encuentra». Yo solo sonreía sin responderle. No sabía cómo explicarle que el mundo que me había encontrado ya me había destruido. Intenté mantener contacto con mi madre una vez más. Le mandé un mensaje corto, con las palabras medidas. «Mamá, solo quiero saber si estás bien». Pasaron 3 días sin respuesta. Cuando finalmente contestó, fue con una frialdad que me heló el alma. «Sí, estoy bien. No llames más, Miguel.
Ya no causes problemas. Esa frase tan seca, tan ajena, me partió en dos. Era como si mi madre hubiera firmado mi expulsión del mundo. Me quedé leyendo el mensaje una y otra vez, sin poder creer que esa fuera la misma mujer que me había despedido con lágrimas en los ojos el día que crucé la frontera. A partir de ese día, el tiempo empezó a perder forma. Los meses se mezclaban entre sí, los días pasaban como sombras. A veces me levantaba sin saber qué día era. Mi cuerpo trabajaba, pero mi mente se quedaba atrapada en un punto muerto, repitiendo las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Cómo se puede odiar a quien solo quiso ayudar? Un viernes, mientras regresaba del trabajo, encontré una carta en mi buzón sin remitente. Era una hoja doblada con mi nombre escrito en marcador negro. Dentro solo decía: ellos hablaron, te van a encontrar. La carta olía a humedad, a papel viejo, pero lo que más me asustó fue que tenía mi dirección exacta escrita a mano. No había duda. Alguien allá había decidido que mi silencio no bastaba. Quería que pagara. Esa noche no encendí las luces. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y me senté en la oscuridad. Podía escuchar el goteo del grifo y mi propia respiración acelerada. Sentí un impulso de correr, de huir, pero no tenía a dónde ir. Me di cuenta de que, aunque había trabajado 20 años en este país, no tenía raíces. No tenía amigos cercanos, ni familia, ni nadie que me esperara. Era un hombre sin nombre, sin lugar, sin pasado. Durante semanas viví así, esperando el golpe final. Iba al trabajo como un fantasma, con la mirada baja, siempre observando los autos que pasaban despacio frente a mi edificio. Soñaba con mi madre, pero en mis sueños su rostro era distinto, duro, con una mirada vacía. En uno de esos sueños ella me decía: tú ya no eres de los nuestros. Me despertaba sudando, con el corazón en la garganta, sintiendo que esas palabras eran más reales que cualquier conversación que pudiéramos tener despiertos. Intenté buscar ayuda, hablar con un abogado o al menos con alguien del consulado, pero el miedo me paralizaba. No tenía papeles, no tenía protección y, sobre todo, no tenía confianza en nadie. Sabía que cualquier movimiento en falso podía atraer atención indeseada. Así que seguí en silencio, esperando, fingiendo que la calma podía durar. El invierno llegó, y con él el frío más crudo que recuerdo. Una mañana, mientras me servía café, vi un auto negro estacionado frente a mi edificio. Dos hombres dentro, sin moverse. Se quedaron ahí por horas. Fingí no verlos, pero sentí su mirada todo el día. Cuando salí del trabajo esa noche, el auto ya no estaba. Pero dentro de mí, el presentimiento de que algo se acercaba crecía como una sombra. Y llegó. Una madrugada, los golpes en la puerta rompieron el silencio. Eran secos, fuertes, inconfundibles. El sonido de las botas al otro lado me hizo temblar. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quiénes eran. Elise había llegado, y mientras los pasos se multiplicaban en el pasillo, una idea me heló la sangre. Ellos no podían haberme encontrado solos. Alguien tuvo que decirles dónde vivía, y solo una persona tenía mi dirección actual: mi madre. El sonido del metal golpeando la puerta fue el mismo que había escuchado en mis pesadillas durante meses, pero esta vez no era un sueño. Las voces eran reales, los golpes eran reales, el frío que se filtraba bajo la puerta también lo era. Inmigración, abra la puerta. Abra ahora o la derribamos. Grité que esperaran, pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía girar el pomo. Cuando finalmente abrí, la luz de las linternas me cegó. Tres hombres con chaquetas negras, insignias plateadas y rostros duros me rodearon sin decir una palabra. No me resistí. No tenía fuerzas. Solo levanté las manos y pregunté con voz quebrada: ¿quién les dijo dónde estaba? El más alto, un agente de mirada cansada, me miró un instante antes de responder: una denuncia ciudadana. Alguien muy cercano a usted. En ese momento sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Ya lo sabía, pero escucharlo de su boca fue como recibir una condena doble. Mientras me esposaban, miré a mi alrededor. El café aún humeaba en la mesa, la televisión seguía encendida y la foto de mi madre seguía enmarcada en la pared. Esa imagen fue lo último que vi antes de que me empujaran hacia el pasillo. Afuera, el aire helado cortaba como cuchillo. Me metieron en la camioneta blanca sin decir nada más. Solo escuchaba el sonido de la radio y el rugido del motor. En mi mente, las imágenes se mezclaban. Los años de trabajo, las llamadas, las risas, las remesas. Todo giraba hasta volverse un torbellino de traición. Horas después, en el centro de detención, me entregaron un uniforme gris y un número. No era un ser humano, era un expediente. Pasé por revisiones, preguntas, registros. Me tomaron huellas y fotos. Y mientras todo eso ocurría, no dejaba de pensar en esa frase: alguien muy cercano a usted. En la sala de espera conocí a un joven salvadoreño que también había sido denunciado por su pareja. Me miró y dijo: a veces el peligro no está en los enemigos, hermano, sino en los que duermen en tu corazón.
Los días se volvieron interminables. En la celda, el aire olía a humedad y desinfectante. Dormíamos en literas de metal, con mantas finas y luces que nunca se apagaban del todo. Había hombres que lloraban sin vergüenza, otros que rezaban, y algunos que simplemente miraban el techo sin decir una palabra. Yo estaba entre estos últimos. No podía llorar, no podía rezar. Solo pensaba en mi madre, en mis hermanos, en la manera en que mi vida se había derrumbado por la gente por la que di todo. Un día, un oficial vino a buscarme. Dijo que tenía derecho a saber los detalles de mi caso. Me llevaron a una oficina pequeña, con una computadora y una carpeta gruesa. La funcionaria me miró con expresión neutral y empezó a leer en voz alta. Denuncia anónima recibida el 3 de febrero. Informante declara conocer la dirección exacta, los horarios y el estatus migratorio del individuo. Me pidió que confirmara mi nombre y, al hacerlo, giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba el documento escaneado. Reconocí la letra de inmediato. Era la misma caligrafía que había visto en cartas de mi hermano Javier durante años. Mi garganta se cerró. No podía hablar. ¿Estás seguro de que no quiere hacer una declaración sobre el denunciante?, preguntó la funcionaria. Negué con la cabeza. ¿De qué serviría? Ya no había nada que decir. El dolor era más grande que cualquier denuncia. Era el tipo de dolor que te vacía el alma y deja un silencio que grita por dentro. Esa noche, en la celda, me senté en el suelo con la cabeza entre las manos. Los demás dormían, pero yo no podía. En mi mente, escuchaba la voz de mi madre repitiendo: «No causes problemas». Ahora entendía. Ella lo sabía. Habían decidido entregarme, tal vez por miedo, tal vez por dinero, tal vez porque ya no era útil, y lo habían hecho justo en el momento en que empezaba a alejarme de ellos. Me habían condenado a desaparecer para siempre. Pasaron los días y tuve mi primera audiencia. Un juez de rostro impasible leyó mi expediente como si fuera un caso más. Dijo que mi situación era complicada, que el proceso sería largo. Tenía la opción de apelar, pero sin abogado y sin familia que respondiera por mí, sabía que mis posibilidades eran mínimas. Aún así, cuando me preguntó si tenía algo que decir, respiré hondo y murmuré: «Solo quiero entender por qué». El juez bajó la mirada, quizá comprendiendo que no hablaba de leyes, sino de heridas. Luego golpeó el mazo y dijo: «Próxima audiencia en 6 semanas». 6 semanas. Un mes y medio para pensar, para revivir cada error, para intentar perdonar lo imperdonable. Cada noche contaba los días como si fueran cicatrices. Y aunque nadie me lo dijo directamente, supe en el fondo que el daño ya estaba hecho. No había retorno. Había sido traicionado por la sangre, y no existe frontera que duela tanto como esa. Pero el destino, en su crueldad o su misericordia, siempre deja una grieta por donde entra la luz. Y la mía llegaría cuando menos lo esperaba, en forma de una carta, una que no venía de mi familia, sino de alguien que aún creía en mí. El tiempo dentro de aquel centro de detención no se medía en días, sino en respiraciones. Cada amanecer era igual al anterior. Luces encendidas, pasos de botas en el pasillo, órdenes frías, bandejas de plástico con comida insípida. Aprendí que allí adentro el reloj no importa, que las horas se disuelven y que uno termina por olvidar su propia voz. Algunos hombres hablaban solos, otros escribían cartas que nunca enviaban. Yo solo observaba, intentando encontrar sentido en medio del absurdo. Dormía en una litera metálica junto a un ecuatoriano llamado Rubén y un mexicano de nombre Tomás. Rubén tenía 3 hijos ciudadanos, pero había sido detenido por una multa no pagada. Tomás llevaba 8 meses esperando una audiencia. En las noches hablábamos en voz baja, compartiendo historias como quien intercambia pedazos rotos de esperanza. «Allá afuera la gente cree que somos criminales», me dijo Rubén una vez, «pero lo único que hicimos fue buscar un poco de dignidad». Pues, sus palabras se me clavaron como una verdad imposible de negar. Había momentos en los que el silencio se volvía insoportable. Me levantaba en la madrugada, caminaba de un extremo a otro de la celda y trataba de recordar quién era antes de convertirme en un número. Recordaba mis primeros días en Estados Unidos, el miedo, la ilusión, las llamadas con mi madre, la voz cálida que me decía: «Te extraño, hijo». Esa voz ya no existía. Había sido reemplazada por el eco de mi propio pensamiento, repitiendo una y otra vez: «Me entregaron». Una tarde nos llevaron al patio, una especie de rectángulo cercado por muros altos y alambre. Hacía frío, pero por primera vez en semanas sentí el sol sobre mi piel. Cerré los ojos y por un instante imaginé que estaba de nuevo en mi pueblo, caminando por las calles de tierra, escuchando a los gallos al amanecer, pero la ilusión duró poco. Un guardia gritó que el tiempo había terminado, y regresamos al interior como un grupo de sombras resignadas. Fue allí, en ese encierro, donde aprendí algo que jamás había entendido afuera. La libertad no siempre tiene que ver con muros, sino con perdones. Me di cuenta de que, aunque estuviera atrapado físicamente, mi mente seguía encadenada a algo peor: el rencor.
Vivía obsesionado con imaginar el rostro de mi hermano, el momento exacto en que decidió denunciarme, el instante en que mi madre aceptó guardar silencio. Pensaba en si dormían tranquilos, si comían sin culpa, si alguna vez miraban la casa que construí y recordaban mi nombre. Una noche, mientras todos dormían, me arrodillé junto a la litera. No había rezado en años. Mis palabras salieron torpes, quebradas, pero sinceras. Dios, si estás ahí, no te pido justicia, solo ayúdame a no odiar. Me quedé en silencio con los ojos cerrados, esperando algo, una señal, un alivio. Y entonces, sin saber por qué, sentí una calma extraña. No era felicidad, ni consuelo, pero sí una especie de aceptación. Comprendí que odiarlos no cambiaría nada, que la única forma de sobrevivir era soltar. En los días siguientes empecé a escribir. No tenía papel, así que usaba servilletas del comedor y las guardaba en mi bolsillo. Escribía todo, recuerdos, pensamientos, cartas que nunca pensaba enviar. En una de ellas, dirigida a mi madre, puse: no te culpo, pero tampoco te perdono aún. Solo quiero que sepas que sigo respirando y que eso ya es más de lo que esperaba. Rubén solía decir que nadie sale del encierro siendo el mismo. Tenía razón. Adentro aprendí a escuchar, a observar, a entender que todos llevamos una historia que nos rompe de manera distinta. Un haitiano rezaba cada noche por su hija enferma. Un joven colombiano repetía los nombres de sus padres para no olvidarlos. Todos éramos fragmentos de un mismo dolor. A veces, cuando los guardias no miraban, alguien empezaba a cantar bajito, canciones de su tierra. Era nuestra forma de resistir. Yo nunca canté, pero tarareaba en silencio una melodía que mi madre solía cantar cuando era niño. Y en ese momento, sin querer, me descubrí llorando. No de rabia, sino de nostalgia, porque aunque me hubieran traicionado, aún quedaba dentro de mí una parte que los seguía amando. El encierro me enseñó que la esperanza no muere, solo se transforma, y que incluso entre paredes frías y miradas vacías, la fe puede ser el último refugio. No sabía cuánto tiempo más pasaría allí, ni qué sería de mí al salir, pero dentro de aquel lugar entendí algo. Aunque ellos me hubieran quitado todo, había algo que no podían robarme: mi historia. Y fue esa historia, escrita en pedazos de servilletas y lágrimas secas, la que abriría la puerta hacia lo inesperado. Porque unos días después, cuando ya creía que nadie más sabía que existía, el guardia me llamó por mi nombre y me entregó una carta. No era de mi familia. Era de alguien que yo había conocido años atrás, alguien que no olvidó mi voz. Y con esa carta, el destino cambió su curso. El guardia dijo mi nombre con voz seca: Ramírez, correo para usted. Era la primera vez en semanas que escuchaba mi apellido con un tono que no sonara a burla o amenaza. Me entregó un sobre arrugado, con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente. Por un instante dudé en abrirlo, temiendo que fuera otra herida disfrazada de mensaje, pero mis manos se movieron solas. Dentro había una carta escrita con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Laura. Laura había sido mi vecina hacía más de 10 años, cuando vivía en un pequeño apartamento en Passaic. Era enfermera, madre soltera y una de las pocas personas que me trató con amabilidad genuina cuando todos los demás me veían solo como el inmigrante que trabaja demasiado. Habíamos compartido cenas, risas tímidas y conversaciones largas sobre la vida lejos de casa. Pero la vida nos separó. Ella se mudó y yo, como siempre, seguí trabajando. No supe más de ella hasta ese día. La carta comenzaba simple: Miguel, no sé si esto te llegará, pero si lo hace, quiero que sepas que no estás solo. A medida que leía, las palabras se volvían un hilo cálido que me devolvía algo que había olvidado: la fe en el ser humano. Laura contaba que había visto una noticia local sobre redadas de inmigración y que, al reconocer mi nombre en la lista de detenidos, decidió buscar ayuda. Había contactado a un abogado pro bono especializado en casos de deportación injusta. No prometo milagros, escribió, pero prometo intentarlo todo. Sentí un nudo en la garganta. En un lugar donde las cartas casi siempre traen malas noticias, esa fue una chispa de luz. La guardé bajo la almohada como si fuera un tesoro. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin soñar con gritos ni portazos. Al día siguiente pedí hablar con la trabajadora social del centro para confirmar que el abogado se había comunicado. Me miró sorprendida y dijo: Sí, señor Ramírez, hay alguien preguntando por usted. Tiene cita con su abogado el viernes. El viernes llegó, y con él, un hombre de traje arrugado y sonrisa amable. Se presentó como Peter Harris, abogado voluntario de una organización de derechos humanos. Hablaba un español torpe, pero su mirada era sincera. Su caso no es fácil, Miguel, me dijo, pero hay inconsistencias en la denuncia. Si podemos demostrar que fue una represalia personal, podemos detener la deportación. Me explicó los pasos, los plazos, las probabilidades. Todo sonaba complicado, pero cada palabra suya era una cuerda tendida hacia la superficie.
Durante los días siguientes, Laura y el abogado se convirtieron en mi ancla con el mundo exterior. Ella enviaba cartas semanales, contándome pequeñas cosas, cómo su hijo había aprendido a manejar, cómo seguía trabajando en el hospital, cómo rezaba por mí cada noche. Esas cartas me daban fuerza. A veces, al leerlas en voz baja, los demás detenidos se acercaban y escuchaban también. Era como si las palabras de una mujer que ni siquiera estaba allí lograran curar a un grupo de hombres que habían perdido casi todo. El abogado presentó una moción argumentando que la denuncia era malintencionada y que mi vida corría peligro si me deportaban. Incluyó pruebas, copias de los mensajes anónimos y una declaración de mi vecina en el pueblo confirmando la falsificación de mis documentos. Fue un proceso largo y lleno de obstáculos, pero cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba la frase de Laura en su primera carta. No todo lo que se rompe está perdido, Miguel. A veces, Dios permite las grietas para que entre la luz. Semanas después, me llamaron para una audiencia especial. El juez, esta vez más atento, revisó los documentos y levantó la vista hacia mí. Tiene buenos argumentos, dijo. Aún no hay decisión final, pero su caso merece revisión completa. Será liberado bajo supervisión hasta nuevo aviso. No entendí de inmediato lo que significaba. El abogado me lo tradujo con una sonrisa. Miguel, vas a salir. Las palabras me golpearon como un trueno. Sentí un mareo, un vacío, una mezcla de incredulidad y gratitud. Cuando me devolvieron mi ropa y crucé las puertas del centro, el aire frío me pareció el más puro del mundo. Afuera, esperándome, estaba Laura. No la veía desde hacía más de una década, pero sus ojos seguían siendo los mismos, honestos, cansados, llenos de ternura. Se acercó, me abrazó con fuerza, y por primera vez en años sentí que alguien me veía no como un número, sino como un ser humano. Ese abrazo valió más que todos los dólares que envié en 20 años, porque era un abrazo sin condiciones, sin juicios, sin interés. Un abrazo que me recordaba que, aunque me hubieran traicionado los míos, aún existían almas limpias capaces de tender la mano. Laura me ofreció quedarme en su casa por un tiempo, hasta que te pongas de pie otra vez, dijo. Acepté, con el corazón temblando. Esa noche dormí en un sofá viejo, con una manta que olía a hogar. Antes de cerrar los ojos, miré al techo y murmuré, gracias. No sabía si hablaba con Dios, con ella o con la vida misma, pero por primera vez en mucho tiempo, la palabra gracias no me dolía. Lo que vino después fue distinto. No una victoria completa, ni una venganza, sino algo más profundo, una segunda oportunidad para entender el significado de la familia, el perdón y la libertad. Porque la verdadera libertad no era salir del encierro, sino poder mirar atrás sin que el pasado me destruyera. Y aunque no lo sabía aún, esa paz recién encontrada sería puesta a prueba una última vez cuando decidí escribirle a mi madre. Han pasado meses desde aquella noche en que salí del centro de detención. Todavía recuerdo el sonido de las puertas metálicas abriéndose detrás de mí, como si el mundo me devolviera el aliento que me había quitado. El aire frío me golpeó la cara, y por primera vez en años respiré sin miedo. Pero la libertad no vino acompañada de alegría. Era una libertad rara, frágil, como si mis pasos todavía llevaran el peso de las cadenas que no se ven. Laura me ofreció un cuarto pequeño en su casa, y durante semanas me trató con una ternura que me desarmaba. A veces cocinaba arroz con frijoles, solo porque recordaba que era mi comida favorita. Otras noches, cuando las pesadillas volvían, me dejaba una taza de té en la mesa, sin decir palabra. Su presencia era silenciosa, pero constante, como una luz encendida en medio del desierto. No necesitaba hablar para entenderme, y eso, después de tanto dolor, era un milagro. Con ayuda del abogado, logré conseguir un permiso temporal mientras se resolvía mi caso. Empecé a trabajar en una lavandería industrial, donde el olor a detergente reemplazó el de la desilusión. Cada día me levantaba temprano, no por obligación, sino porque quería volver a sentirme útil. Mis manos, las mismas que habían levantado paredes para una familia que me borró, ahora sostenían mi propio destino. Poco a poco, el silencio dejó de ser castigo y se volvió compañía. Pero el pasado siempre encuentra una forma de volver. Una tarde de septiembre recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Al otro lado de la línea, una voz que conocía demasiado bien dijo mi nombre. Era mi madre. Su voz sonaba más vieja, más cansada. Hubo un largo silencio antes de que dijera lo que nunca esperé escuchar. Miguel, lo siento. No supe qué decir. Mis labios temblaban. Ella continuó entre lágrimas. Yo no sabía que te harían tanto daño. Pensé que solo querían asustarte. Javier me dijo que todo era un trámite, que no te deportarían. Pero cuando me di cuenta, ya era tarde. Perdóname, hijo. Yo solo quería proteger a la familia. Cerré los ojos. Su llanto me atravesaba como cuchillas, pero ya no quedaba rabia, solo un cansancio antiguo. Mamá, le dije despacio,
Yo di todo por ustedes, todo, y aún así me entregaron. Hubo un silencio tan largo que pude escuchar su respiración quebrada. Lo sé, murmuró, y Dios me castiga cada día por eso. Pero quiero que sepas que te amo, aunque no merezca que me creas. Lloré en silencio, sosteniendo el teléfono como si fuera su mano. No le dije que la perdonaba, porque el perdón no es una palabra, es un proceso. Pero esa noche dormí tranquilo, ya no con odio, sino con un tipo de paz que llega cuando uno decide dejar de luchar contra el pasado. Hoy vivo en un pequeño apartamento en Patterson, con paredes desnudas y una ventana desde donde entra la luz del amanecer. Trabajo, pago mis cuentas y escribo. Escribo sobre lo que viví, sobre los miles que como yo cruzaron fronteras con el corazón lleno de promesas y terminaron siendo traicionados por aquellos que juraron amarlos. A veces me visitan otros inmigrantes, hombres que todavía mandan remesas, hombres que todavía creen que allá los esperan con cariño. Les escucho, los entiendo, pero también les digo la verdad, que me costó 20 años aprender. El amor no se mide en dinero, y la familia no siempre comparte tu sangre. Guardo todas las cartas que Laura me envió, atadas con un lazo azul. Ella sigue ahí, firme, sin pedirme nada. A veces salimos a caminar al parque en silencio. No sé si la vida nos unirá más allá de la amistad, pero tampoco me preocupa, porque ella me enseñó que no todas las personas vienen a salvarte. Algunas simplemente te recuerdan que aún puedes salvarte solo. Hace unos días recibí otra carta, esta vez desde mi país. Era de un sobrino, el hijo de Javier. Decía que había encontrado mis fotos viejas, que ahora sabía la verdad, que quería conocerme. Le respondí con una frase sencilla: cuando uno ama de verdad, no denuncia. Pero si algún día viajas, aquí tendrás un lugar donde quedarte. No sé qué será de mí mañana. Aún hay noches en las que el pasado regresa con fuerza, pero ya no me destruye. Ahora entiendo que las cicatrices no son señales de debilidad, sino pruebas de que sobrevivimos. Y cuando miro al cielo antes de dormir, pienso en todos los que siguen allá afuera, trabajando, soñando, enviando cada dólar con fe ciega. Si pudiera decirles algo, sería esto: no olviden quiénes son ni por qué empezaron, porque ningún documento, ninguna traición y ningún muro pueden quitarte la dignidad. Esta es mi historia, una historia que empezó con sacrificio y terminó con libertad. No la libertad de los papeles, sino la más valiosa de todas, la de poder mirar mi reflejo y reconocer al hombre que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor, incluso cuando el amor le falló.